Vale. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Conversari. Este es el tercer Conversari que promovemos desde el nuevo paradigma educativo. Nosotros, bueno, somos una organización que estamos en 7 países y que, bueno, promovemos, comprendemos, hacemos red en torno al nuevo paradigma educativo. Ahora bien, estamos en cambio de nombre hacia Edupoiesis. Y bueno, este es un espacio, la verdad, que intenta rescatar la conversación, la importancia de la conversación gratuita, sin llegar, de hecho, el objetivo hoy día es conversar sobre temas que nos van a plantear Coralía y Ana Lucy, pero no hay que llegar a ninguna conclusión, objetivo, nada. En fondo, la idea es conversar y enredarnos en la conversación. Que es algo que al menos las personas del equipo de Edupoiesis valoramos mucho, ¿no? Como en fondo, cómo nos vamos enredando desde la conversación. Así que, sin más preámbulo, bueno, como dije, este es el tercer Conversari. Hoy día, ahí viene otra persona. También le damos la bienvenida. Esperemos que llegue Cristian. Ahí está. Hola, Cristian. Chuy para los amigos. ¿Qué tal, Chuy? Cristiana, estaba contando que este es nuestro tercer Conversari y la idea es simplemente... Uy, perdón, ahí viene otra persona. Lo vamos a esperar. Ahí está. Lisu. Pero... Ahí. Bienvenida, Lisu. Bueno, solo decir eso, que este es nuestro tercer Conversari, que es un espacio de conversación gratuita. La idea es enredarnos, entregarnos a la conversación, entregarnos también a lo que nos proponga Coralía y Ana Lucy, y nada, el objetivo es conversar, y conversar como el clímax de la complejidad y el clímax también de Edupoiesis, ¿no? Así que, bueno, los dejo con Coralía Pérez primero, ¿no? ¿Sí? Sí. Sebastián, me río, no burlonamente, es por cómo cambian los acentos en nuestra manera de hablar. Coralia, tú me nombras Coralía, ¿no? En fin, Coralia Pérez Cabañas, aquí con mucho gusto de estar compartiendo con ustedes. Ana Lucy me invitó, me hizo la propuesta de a su vez compartir esto que estamos trabajando. Y bueno, sin más, lo que nosotros estamos desarrollando es las prácticas narrativas que ya llevan bastante tiempo empleándose en distintos contextos, pero nosotros nos estamos ocupando, nuestro foco radica en los ámbitos educativos, ¿no? Y un elemento central son las historias. Y bueno, aquí queremos plantar el elemento, el recurso para seguir esta conversación con un pequeño texto que habla precisamente sobre las historias, ¿no? Y cómo se van tejiendo, cómo se van elaborando, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos para compartir de todos historias de nuestras vidas, cómo se tejen, qué las conforma, qué peso tienen, ¿no? Parecieran preguntas simples, pero pues ya cada quien podrá dar cuenta del impacto que lleva en nuestra conformación. Y bueno, si me acompañan, podemos hacer la lectura juntos, ¿no? Podemos entender la identidad como una serie de historias. Las historias son eventos unidos en una secuencia a través del tiempo, de acuerdo a un tema o trama particular. Las historias que tenemos sobre nuestra vida influyen en cómo la experimentamos, dan forma a nuestra vida, constituyen nuestras vidas, crean el marco dentro del cual le adjudicamos significado a los eventos que decidimos historiar. Vale la pena señalar que todos y todas somos multihistoriados, es decir, nos conforman múltiples y variadas historias. Es imposible que en una sola historia quepa toda la complejidad de la experiencia de nuestras vidas. Hay historias problemáticas que tratan de posicionarse como las verdaderas de nuestras vidas, pero siempre existen otras historias situadas fuera de la influencia del problema. Estas historias son historias alternas, historias subordinadas, historias preferidas, y son importantes. Solo hago una acotación. Aún el mejor escritora, premio Nobel y con todos los premios habidos y por haber,
no podría con toda su capacidad literaria atrapar un instante de la vida, porque la vida afortunadamente es amplísima y compleja y rica. Nuestras historias son creadas en el vacío. No, perdón, me estoy comiendo los nos esta mañana. Nuestras historias no son creadas en el vacío. Se van construyendo en relación a otras historias propias y externas. En nuestros contextos sociales, históricos, políticos, económicos y educativos. Podemos decir que nuestras historias suceden y se escriben en un espacio geográfico determinado que también contribuye a la creación de estas historias. Sí es posible reconocer estas contribuciones. La construcción de la identidad es un logro colectivo, no individual, y este es un planteamiento que hacen con toda la claridad las prácticas narrativas. Para las prácticas narrativas, la identidad no es algo individual, sino es algo que se teje a partir del colectivo y la sociedad en la que estamos insertos. Las historias pueden ser mantenidas y engrosadas al contar con una audiencia que las valide. El poder de crear y circular historias no es equitativo, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Pareciera que todos podemos participar en esa elaboración de historias, sin embargo hay voces que tienen más peso que otros, no solo para crear historias, sino para darle mayor circulación, mayor difusión a esas historias. Hay historias que tienen mucho más espacio para existir y muchas más posibilidades de circular. Son las llamadas historias dominantes. Buscamos transitar de lo que es conocido y familiar hacia lo que no se conoce y es posible de conocer, es decir, las historias alternativas de vida. El acto de vivir requiere que estemos involucrados, involucradas en la mediación entre las historias dominantes y las historias alternas de vida. En las prácticas narrativas, buscamos formas de reconocer, mapear y exponer las historias de los conocimientos, las historias de las herramientas, de las habilidades, de los compromisos y esperanzas de las personas, para que puedan determinar qué historias destacar y hacer de estas sus amigas de vida. Las prácticas narrativas no se sitúan desde la supuesta neutralidad, y este también es otro elemento muy fuerte a destacar. Consideramos los valores, efectos y consecuencias de nuestras acciones. No solo, esto es algo que se detuvieron White y Epstein a reflexionar muy fuertemente como terapeutas, pero que nos lleva también a cuestionarnos en general como profesionales del área educativa en este caso, para pensar las consecuencias, efectos, valores de nuestro quehacer profesional. Por lo tanto, esta es una invitación a asumirnos como influyentes, pero descentrados en todos estos procesos en los que participamos. Y bueno, como decimos, esto es un abrir de boca. Ana Lucy nos va a invitar a otro texto que ya no es teórico, sino que aterrizó ella en la práctica. Oh. Voy. Uy. Espérenme. Listo. Creo que no estoy pudiendo compartirles. Permítanme un segundo. Listo. Ahora sí. ¿Sí ven el texto de Darina o no? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Permítanme, es que yo no lo estaba viendo. Ajá. Muy bien. L es una pequeña niña que está en primer grado. Desde inicio del ciclo escolar, su maestra reportaba problemas con ella, y problemas entre comillas. Según palabras de la maestra, él era grosera, desordenada, sucia y peleonera. Ya se le había reportado a su abuela, quien la cuidaba, y quien, según la maestra, la tenía muy descuidada, pues la mandaban sin asear y sin uniforme, a veces sin peinar. Ya se lo había reportado también a la dirección de la escuela, y lo había comentado en reunión de consejo técnico.
La maestra decía que ya no la soportaba y que pues no podía avanzar por culpa de ella, que no podía avanzar con los demás niños y niñas. Como propuesta de maestros y maestras que habían tomado el taller de prácticas narrativas, se le vio la posibilidad de conversar con L a partir de lo que se llama el mapa de posición 1, que son conversaciones precisamente de externalización. Y esto tiene mucha relación porque la intención de estas conversaciones es hablar de las otras historias, no solo de las historias dominantes. La conversación fue en la oficina de la supervisión junto con el director de la escuela y se le comentó a L que queríamos platicar con ella. Preguntamos si nos conocía, si sabía cómo nos llamábamos y quiénes éramos, tratando de que no se sintiera asustada. Y claro que lo sabía, pues ella me identificaba precisamente porque al inicio del ciclo escolar se les estuvo leyendo en voz alta un cuento para toda la escuela. Antes también había visitado su salón a petición de la maestra y observé a L. Esto lo comentaré más adelante. La conversación no fue sencilla y podría decir que la falta de experiencia fue el principal factor para poder realizar el andamiaje necesario con L. Sin embargo, los resultados fueron muy importantes. Oye, un pajarito me contó que luego tienes problemas en tu salón. ¿Eso es cierto? ¿Qué problemas son? Cuéntame. Como lo que hace rato pasó cuando estabas con los libros. No sé. Mira, te recuerdo, estabas con tus libros, con tus compañeras y tus compañeros, y de repente, ¿qué pasó? Tuve que leer. Vi que invitaste a una compañera. ¿Cómo se llama tu compañera? Karina. Ah, yo estaba muy lejos y no vi bien lo que pasó. Cuéntame. Yo estaba leyendo y todos querían leer donde yo estaba leyendo. Y el libro que yo estaba leyendo. Estaba Karina, estaba Luis, estaba Brian. Estaba ahí, que él, bueno, estaba Emanuel, yo, y dijo la maestra que nos levantemos. ¿Y por qué se enojó Iker contigo? Porque, no sé. Ah, ¿por qué no me quieres contar? Porque luego yo escuché que te dijo la maestra que te fueras a sentar a tu lugar, que respetaras. ¿Qué pasó? Dijo que me fuera a mi lugar para que leyera ya. Brian me fue a acusar con la maestra porque no le di un libro a Iker. Ah, ¿algunas otras veces te pasa así? ¿Te pasa que se enojan contigo y te van a acusar con la maestra? ¿Has tenido problemas de que se enojen contigo? Ella me contó que sí. La maestra, pero yo quiero saber lo que tú piensas, él. Por eso te estoy invitando a que me platiques. Porque a mí la maestra me platicó algo, pero yo quiero que tú mejor me lo digas. Y no solo saber lo que dice la maestra, queremos escuchar qué dices tú. ¿Por qué crees que diga la maestra que sí te ha regañado otras veces? Porque peleo. ¿Y cuándo peleas? Le empujo a mis amigos. ¿Te gustaría platicarme más sobre eso? ¿Cuándo empujas a tus amigos? Y les quito el libro porque ellos no me lo quieren dar. Yo escuché que dijo Iker, él está diciendo, a veces dices cosas, palabras que no les gustan a las personas que las digas, o la maestra te regaña cuando las dices. Sí, y cuando las dices, ¿por qué las dices? ¿Las dices cuando te enojas o cuando estás contenta? Silencio de L. ¿No me quieres platicar sobre esas palabras? No. Bueno, pues está bien, no me platiques. Oye, L, ¿te puedo preguntar algo? ¿Cuándo crees que empezó que tuvieras problemas con la maestra y tus compañeros? No sé cuándo. ¿Tiene mucho? ¿Tiene poquito? ¿Desde que llegaste a la escuela? ¿Desde el kinder? ¿Cuándo empezó? En el kinder no peleaba, solo jugaba con mis amigos. ¿Cómo le llamarías eso que pasa y que te hace que tengas problemas con tus amigos? Vamos a inventarle un nombre, ¿te parece? Le pondría Darina. ¿Darina? Así que Darina. ¿Y cuál puede ser entonces el truco de Darina para lograr que tú empujes a tus compañeros y les quites los libros o pelees con ellos? Ella me lo está diciendo. ¿Y cómo te lo dice? Alto, despacio, suave. ¿Cómo te lo dice? Me lo dice en la oreja así. Oye, ¿y cómo habla Darina? Así, lo dice más cercano a mi oído y con voz susurrante.
Oye, ¿y su voz es igual a la tuya? ¿Es más fuerte, más fea, más bonita? ¿Más bonita? Oye, ¿y cómo es Darina? Sí, es bonita, más alta que yo. ¿Cómo viste Darina? ¿Bonita? ¿Cómo es bonita? Es una niña que tiene su trenza amarrada, que es bonita. ¿Qué más? Es una niña buena. Y cuando Darina viene, ¿la sientes en alguna parte de tu cuerpo? Sí, me siento feliz. ¿Y por qué te sientes feliz? Porque está junto a mí. ¿Qué crees que está tratando Darina de hacerte creer de ti cuando te habla a la oreja? Que empuje a mis amigos. ¿Y de qué manera influye Darina sobre cómo te llevas con los demás? Yo estoy feliz. ¿Y los demás? Se enojan y cuando se enojan estoy triste y me molesto. Ellos me van a acusar, se ponen molestos, yo me siento molesta. Entonces, cuando Darina viene, ¿cómo te va en tus tareas de clase? Bien, me ayuda, me dice las letras. ¿Cómo te sientes en tu salón? Feliz. ¿Te gusta trabajar en tu salón? Sí. ¿Te gusta que venga Darina? Sí. ¿Y te gusta pegarle a tus compañeros? No. ¿Te gusta que tus compañeros te vayan a acusar? No. ¿Te gusta que te castiguen y te regañen? No. ¿Y por qué no te gusta que te castiguen y te regañen? Ay, porque me quiero portar bien. Ah, ¿y por qué te quieres portar bien? Porque quiero estar siempre feliz. Ah, ¿es importante para ti estar feliz? Sí. ¿Me podrías contar alguna otra historia donde tú te sientes feliz o te sentías feliz? Ah, cuando juego con mis muñecas, cuando estaba jugando con mis muñecas. Cuéntame qué más te pone feliz. Cuando está mi mamá. Y en el salón, ¿cuándo te pones feliz? En el salón me pongo triste. ¿Te pones triste siempre o a veces? A veces. Cuéntame una historia en donde hayas estado muy feliz en el salón. Ahorita, en la mañana, cuando estaba escribiendo, cuando estaba leyendo de las ballenas. ¿Qué podrías hacer para que Darina no te dijera al oído que golpearas y empujaras a tus compañeros? Acusarla con la maestra. Entonces, cuando Darina te diga, quítale los libros, pégales, imitando una voz en el oído, entonces se lo digo a mi maestra. Y si la maestra no está, no la encuentras por ningún lado, ¿cómo le harías tú sola para detener a Darina? Espero a que venga la maestra y le digo, Darina me está diciendo que les pegue. Y si no quisieras tener que decirle a la maestra y hacerlo tú sola, ¿qué harías? Y le digo al oído, no, Darina, te voy a acusar con la maestra. ¿Cómo le podríamos hacer para que Darina se diera cuenta de que está haciendo algo malo? Tenemos que pensar en algo. Le digo, no. Oye, ¿y Darina viene todos los días contigo a la escuela? ¿No has logrado dejarla guardada ahí en tu casa? No. ¿Y qué tal si la dejas fuera de la escuela? Que no venga a clases. Y él se ríe. Mira, hasta te dio risa. ¿Qué podríamos hacerle a Darina para que no venga contigo a la escuela? La encierro. Oye, tengo una idea. Y si dibujamos a Darina y luego hacemos que se quede en el dibujo, lo dejas en tu casa y así no viene a la escuela, probamos, a lo mejor funciona. Si le hacemos una cajita y lo intentamos, y su cara de él es de aprobación. ¿Te parece buena idea o no? Sí. Bueno, vamos a intentarlo. Voy por una hoja y colores y la dibujas. No, no sé dibujar. Mejor tú. Después de una breve discusión terminé dibujándola, siguiendo las instrucciones de Eli. La persona que era asistente de la supervisión le consiguió a Darina una caja que se forró y se decoró. Darina fue dibujada según indicaciones, peinada con una trenza, sonriente, con uniforme. Se colocó en la caja y se cerró, dejándola por ese momento. Y hasta la hora de la salida resguardada en la oficina. Él le pasaría por ella para dejarla en su casa y así fue. Otro acuerdo fue que cuando pudiera pasara por la oficina a contarme cómo iban las cosas con Darina. También lo hizo por algún tiempo. Acordamos además que si Darina gritaba tan fuerte que lo que dijera llegara hasta la escuela, él se taparía los oídos para no escucharla. Darina se quedó en casa. La actitud de él después de esa conversación fue de seguridad. En la supervisión había una aliada con la que tenía un secreto. Encontró la forma de resistir al llamado de Darina. Era visible cómo en momentos se tapaba los oídos, respiraba y seguía. En la conversación con la maestra, pudimos comprender cómo en ocasiones los niños provocaban el enojo de L, sabiendo que iba a ser regañada, tal como lo que yo había observado tiempo atrás en el aula.
Entonces la maestra se dejaba llevar y la sancionaba a pesar de no ser ella la iniciadora del conflicto. También comprendimos que para él golpear o enojarse es una forma de sobrevivir, ya que en casa está rodeada solo de primos y hermanos varones. Fue importante poner atención en lo que le hacía feliz y que yo había notado al observar en clase, porque le hacía feliz aprender a leer y escribir para poner el foco en esa fortaleza. Como consecuencia de este cambio de mirada, a la abuela se le contaron solo los logros de L y eso propició que en poco tiempo la mandara a la escuela peinada, le comprara uniforme y fuera aseada. L se pudo concentrar en demostrar su gusto por aprender, por la literatura y protagonizó El Hada Madrina en una obra de teatro. Bueno, pues ahora sí, creo que con estas dos propuestas, pues tenemos el tiempo para escucharles y lo que les resonó, lo que sienten o lo que piensan al respecto de estas historias que nos van conformando y que van conformando nuestra vida. Los micrófonos están abiertos, no hay así como pedida de palabra, lo vamos tomando, nos lo vamos compartiendo, no nos lo vamos quedando, lo vamos también rolando, etcétera, etcétera. Ana Lu, cuando relatas no pude evitar anticiparme y prejuzgar una situación. Y es que en tu conversación invitas a él a hablar con Darina e incluso le muestras como varios recovecos antes de hablar con la profe, como si la profe... Y me imaginaba yo si ella fuera y le contara a la profe, tuviste una intención como de evitar un poquito esa trama de la profe. Yo me estaba imaginando aquí que la iban a mandar a psiquiatría, si le cuenta a la profe. ¿Tuviste esa intención o querías era fortalecer esa capacidad de ella con Darina, pues de ponerla en su sitio? No sé, todas esas ideas como que yo dije, ay, la van a mandar a psiquiatría. Es como mi gran preocupación fue esa en el relato. La idea es que jamás pase eso, que normalmente a los niños y a las niñas que pegan mucho, que se les cuenta la historia, los mandan. Pero tuviste esa intención en la conversación. ¿De qué? Cuando orientaste la conversación para que fuera, cuando le decías, ¿y si la profe no está? ¿Y si más bien hablas con Darina? ¿Tenías clara esa intención ahí de proteger como de... O la profe ya era una aliada tuya para no remitirla a ese plan? La agencia, para nosotros, la agencia tiene que, o sea, tenemos que dar la posibilidad de la agencia personal, del protagonismo de las niñas y los niños, ¿no? Ellos son capaces de contarse también otra historia de sí mismas y ejercer esa agencia de la mejor manera posible, ¿no? Sí. Pues abierto. Se quedaron pensando. Yo quiero retomar esto que Lili preguntó, ¿no? Porque, pues sí es penosamente ya como un lugar común, ¿no? El temor a esas voces que escuchamos, o que podemos escuchar, ¿no? Y el lugar común es que nos remita a hay problemas psiquiátricos, como que escuchan voces, nadie escucha voces cuando pareciera que todos tenemos voces, ¿no? Que las dejemos fluir o no es otro asunto. Y en este caso, cómo esas voces y el uso de la imaginación es sumamente potente para que esta L y seguramente miles de niños afronten las situaciones de la vida, ¿no? Pero depende cómo los abordamos para que eso se convierta desde nuestra mirada adulta en un problema o en una oportunidad para ayudar a encaminar hacia propósitos que consideramos que pueden fortalecer de mejor manera su desarrollo, ¿no? Así es. Gracias, Cora y Nana. Yo solo quiero decir algo al respecto. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí. Ah, bueno, no, primero, pues muy interesante el poder que un maestro permita que el chico o que los chicos comuniquen. El primer punto es, no es fácil
lograr la comunicación, lograr que se construya un relato. Eso es todo un arte, un ejercicio de cómo provocar que la gente cuente historias. Y obviamente todo ser tiene algo que contar, tiene una historia pendiente, una historia que narrar, pero el elemento que yo veo sensacional allí en este ejercicio es que no solo es fortalecer la competencia comunicacional, pues hay gente que se comunica con la pintura, con la oralidad y otros con la escritura, es decir, todas son válidas y lograr hacerlo, pues obviamente que ese es el arte del maestro, lograr la comunicación, es decir, el reto de la educación de la nueva educación, del nuevo paradigma es que las competencias que genera la escuela en cualquiera de sus disciplinas se comuniquen. El problema de la calidad educativa es que nuestro saber no comunica. Y si uno no comunica, ¿cómo hace para que el chico comunique? El chico se queda con sus dudas, con su gran cantidad de problemas y cómo hacer para que él se exprese. Entonces, un ejercicio como el que hizo Ana Lucy tan interesante, pues nos dice de que sí es un arte y que hay que saber cómo llegarle. Y ese arte no es que es una fórmula, una receta, porque a cada chico hay que construirle una metodología para que él comunique, como un, eh, no sé, unos secretos, unas claves, unas pistas, y si uno las logra detectar para cada niño, con qué pistas yo desato su competencia comunicacional, pues ahí estoy haciendo un gran ejercicio y estoy haciendo un gran aporte. Y el otro elemento es que veo que en la comunicación hay un componente terapéutico muy interesante. Al final el relato termina en que la niña eh, pasa a una posición diferente, cambia de actitud, cambia hábitos y bueno, porque se tocó esa fibra. Entonces esos dos elementos simplemente quería resaltarlos porque sí me parece interesantes y hay que darle la palabra a los niños para que ellos cuenten sus historias. A veces uno se dedica a contar las de uno, las de los adultos, y a querer montar al niño en la película de uno. No, él se tiene que montar en sus propias películas, en sus propias narrativas, en sus propios relatos, porque uno llega con su dossier de su clase preparadita, su cuento armado, su práctica, su diseño el diseño de la clase, después lo lleva a uno para ejecutarlo, pero siempre yo creo que el secreto también está es en partir de los estados del arte de cada chico. Entonces, bueno esto de las historias porque en el mundo donde pareciera que estábamos más comunicados, es donde estamos más incomunicados. El niño está comunicado es con pantallas, oyendo, es un receptor, pero él no es protagonista en nada. Lo pusimos pues, a entretenerse. ¿Y qué problema comunicarse? Inclusive nosotros los adultos no sabemos comunicar. Nos cuesta trabajo a unos más que a otros, por supuesto. El secreto del nuevo paradigma para la educación está en ese, el tema y el tema relacional, cómo construyo yo un vínculo que me permita desatar esas capacidades, esas competencias comunicacionales que subyacen en cada estudiante, en cada individuo, en cada ser humano. Bueno, dejo ahí. Gracias. Gracias, Rubén. Sí, y sobre todo, no nada más que cuenta su historia, o sea, y no solo la historia que todo mundo cuenta de ellos y de ellas. O sea, la intención también es poner ojo en que cuántos de nosotras, no nada más los niños y las niñas, los adultos, solo contamos la historia que siempre han contado de nosotros, una sola historia. Y no las otras historias que hay por ahí, ¿no? En este caso, la única historia que se conocía de él era que golpeaba y que pegaba y que se portaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué otras historias hay de ella, no? La más importante, la de ella misma. Esa es la que había que desatar. Qué bien.
A mí sobre lo que comentaste, Rubén, me parece así crucial esta frase que señalaste de la educación generalmente no comunica, suele ser un acto, pues ya lo sabemos, unidireccional, que lanza información y consúmela y a ver qué haces con ella, ¿no? No abre estos espacios de dando y producir algo con eso que se genera de ambos lados, ¿no? Y al no comunicar, pues no escuchas, no observas al otro en su particularidad, en lo específico que es, sino en esa generalidad que llamamos estudiantes, alumnos, ¿no? No personas específicas. Entonces sí, cuando se abre ese momento de tú a tú, y de escucha sumamente atenta que pone a Ana Lucy y que además le hace a los juicios de lo que no debería ser, a ver, calma, vamos a escuchar sus razones, pues suceden otras cosas, ¿no? Ujú. A mí me parece muy interesante, ¿no? Lo que están planteando. Nosotros, bueno, obviamente del nuevo paradigma planteamos que el estudiante está al centro, el estudiante es protagonista, y incluso hablamos que el estudiante tiene que ser artista de sí mismo, ¿no? Con toda la complejidad que eso supone. Y me encanta esto que plantea Rubén, y que, bueno, que también en el relato se deja ver, claro, porque una cosa es dar voz a los estudiantes, pero en el cómo se da esa voz y cómo se promueve, y no se piensa con una metodología única, adultocentrista, en fin, está como ese tacto, ¿no? Como esa relación con cada estudiante en particular, rescatando su singularidad, y muy centrado en la escucha. Como que yo sentí que había como mucha escucha del adulto en el fondo, que hablaba y que iba como guiando que esa voz y esos otros relatos de él fueran saliendo, ¿no? Y eso es un arte, ¿no? Como el arte educadora, ¿no? Como eso mucho como en este tránsito también, que también hemos estado como reflexionando sobre el tránsito del pensamiento binario, ¿no? Que de alguna manera como que encasilla todo, ¿no? Y busca que todas las cosas sean como claras, ¿no? Y bueno, malo, y este niño con historia única, como al paradigma de la complejidad, ¿no? Que está lleno de matices, de encuentros, de vínculos, que las fronteras son lugares de encuentro, ¿no? Y las fronteras de sí mismos son lugares de encuentro con otros, y nos interconectamos, ¿no? Y ahí, en fondo, esto de que somos multi-historias, ¿cómo decían? Claro, multi-historias me fascina, ¿no? Y no somos como una historia única que dialoga con otra historia única, sino que somos multi-historias que también se van interconectando, como decía el primer texto que compartieron. Nada, me parece una metodología muy interesante, como esta lógica también de la complejidad, ¿no? Como claro, y ahí lo que me surge al tiro es en la formación de educadores, ¿no? Cómo impregnar la práctica narrativa como una metodología en la formación, ¿no? Del educador que acompaña a un estudiante que tiene que sacar lo mejor de sí mismo, y no es un educador que entrega contenido, ¿no? En el fondo, como fuimos educados nosotros, no sé, o mi generación, ¿no? El educador era el transmisor de contenido, y en este caso es como saca lo mejor del otro y la voz del otro, para interconectar historias. Entonces me parece nada, como un desafío gigante y fascinante, ¿sí? A mí se me hace muy interesante también el que indirectamente le entregan la posibilidad de hacerse partícipe de su historia, ¿no? Porque hablando del tema de jerarquías, como que nuestros maestros siempre van a tener razón por encima de nosotros, porque nosotros somos los alumnos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de L, si la maestra le hubiera contado esta historia de desaliñada, de desobediente, de peleonera, y fuera esa la única versión que se le hubiera dado a L durante un año, quizá L se hubiera creído esto no solo para ese nivel de grado, sino quizá para mucho tiempo más, ¿no? Y en esta posibilidad de permitir que ella vaya construyendo otra historia, no la única también sobre la escuela, sino otra historia alterna, le regresamos un poco la oportunidad a abrir no solo debate, sino a también como indirectamente decir, no solo lo que dicen de nosotros
personas de autoridad o nuestros maestros, etcétera, etcétera, jefes, directores, etcétera, es cierto, o sea, ¿no? Nos regresa un poco como el protagonismo en nuestras vidas y poder construirnos nuevas historias alternas, ¿no? Porque es muy fácil etiquetar, de hecho, cuando conocemos a alguien, como que lo leemos, lo escaneamos de inmediato, ¿no? Y ya emitimos juicios. Entonces, este tema de las narrativas y que nos den, o sea, si me pongo desde el lado como de alumno, que nos den como este chance del debate, de la conversación, de nuevas historias, es otro enfoque, es así como revelador, ¿no? Ahí quiero decir algo a lo que acabas de decir. Interesante porque el cómo, que también lo introduce Sebas, ese es como el reto que tenemos los maestros. ¿Cómo yo logro desatar esos relatos y esa capacidad comunicacional que subyace en cada uno de los estudiantes? Pues ahí me lleva eso a plantearme que esa forma de introducir del pajarito, de llegar con el argumento, pero a partir de ese introducir ese elemento que conecta, es decir, cómo conecto, ahí arranca, ese es el primer paso que hay que dar, y el resto de pasos viene a ser como trabajar la pedagogía de la pregunta, la pregunta correcta. Es decir, cuando yo quiero desatar y explorar en el chico, cuando conozco de él ya unos referentes, tengo unos, eh, unos juicios al respecto, tengo unas ideas al respecto de ese chico y quiero llegar allá, pues tengo que llenarme de buenas preguntas. Si yo formulo la pregunta correcta y la puedo plantear, yo creo que es el desencadenador o el desencadenante de esa competencia comunicacional que está por hacerse, que los medios se ha ido cercenando por la cultura esta audiovisual y las pantallas y todo. La gente, somos meros receptores de mucha información, pero comunicar desde adentro, desde nuestra vivencia, de nuestra vida, ese es el reto que tenemos ahora. Hay que desarrollar esa competencia comunicacional. Y lo digo no como un reto para los maestros de lenguaje, que les dicen, no, eso es del lenguaje. No, ¿cómo que del lenguaje? Es un, es un reto de todas las disciplinas del conocimiento. Donde no hay comunicación, no hay absolutamente nada. Bueno. Sí, hablamos de la, perdón. Sí, no, dale. la pregunta de tener siempre una curiosidad genuina. O sea, no es, a lo mejor no ponemos esa escucha en modo de curiosidad genuina por lo que me tienes que decir, ¿no? Por lo que me tienes que contar, por lo que, como que antes de eso ya tenemos como la historia armada. Este niño o esta niña es así, y asado, o esta persona es así, y asado. Ya lo tenemos armado y ya lo que nos esté diciendo, anteponemos esta, como dice Priscila, este escaneo que hicimos y esta etiqueta en lugar de una escucha genuina y curiosa sobre lo que la otra persona nos tiene que decir, ¿no? Aquí yo lo que quisiera agregar en este punto es que, vamos, el planteamiento de las prácticas narrativas no es un planteamiento instrumental, no es un planteamiento de estrategias, es un planteamiento político, en el sentido de que uno se abre a todo el contexto que incluyen nuestras relaciones, reconoce el peso que tienen los diferentes factores, reconoce el ejercicio del poder que tenemos todos en algún momento y cómo eso va impactando en las historias que vamos tejiendo sobre cada uno de nosotros. Y también cuando White y Epson señalan el ser influyente pero descentrados, específicamente está invitando a situarnos en un posicionamiento no ya de lo que tradicionalmente ha sido el yo lo sé todo, yo voy a ordenar las cosas porque yo sé y los niños no saben o los adolescentes o los que sean, sino, a ver, voy a participar de este proceso, pero no soy el centro del universo ni lo sé todo y tengo muchísimo más por conocer que por resolver. En ese sentido, si no pregunto genuinamente, con curiosidad, si no me abro al mundo y en mi relación con el otro, pues voy a estar repitiendo una y otra vez una serie de cosas que no nos llevan
a lugares agradables para todos, porque no es solo la construcción de la identidad de los niños en su proceso educativo, sino nuestra producción de identidad como profesionales en los ámbitos educativos también la que se ve frustrada, ¿no? Es muy desagradable salir de clases en las que sientes que, ay, no resultó, no caminamos hacia ningún lado, es más, ni siquiera nos la pasamos a gusto, ¿no? Entonces, hacia todo eso mucho más amplio va esta expresión de White y Epson cuando dicen influyente, pero descentrado en nuestro quehacer profesional. Sí, Cristian. Sí, bueno, gracias por la invitación. A mí lo que me gustaría compartir un poco tomado desde lo que dijo Sebastián también, como un cierto arte, ya que yo vi en esta maestra respecto de él, y me hace pensar en el vínculo, en el cariño, y en abrir esa posibilidad a otra historia sobre lo que estamos diciendo sobre él. Pero bueno, a mí me hizo pensar, ¿dónde estoy ahora? Estoy con un poeta que se llama Godofredo Yomi, que en un libro que se llama Cartas del Errante, habla en una parte sobre el poeta y la poesía. Y ahí hay una pregunta que dice, pero ¿qué es lo que quiere decir consolar? Y él dice, el consuelo no es el bálsamo sobre las heridas, ni el pañuelo para las lágrimas. Consolar quiere decir revelar constantemente a los hombres y las mujeres, cogidos por las tareas del mundo, el esplendor que llevan en ellos. Entonces, yo creo que claro, es eso de velar el esplendor, que en vez de condenar, es consolar. Y ese giro, yo veo que es lo que ocurre a través de esta historia. Y pasa con los niños y nos pasa a nosotros mismos, cuando, como hemos dicho, nos encasillamos y nos condenamos y estamos con ese peso, cogidos por las tareas cotidianas, y de repente aparece alguien y en una conversación por medio de la palabra nos cambió algo y nos consoló, nos recuerda, nos vuelve a recordar ese esplendor que tenemos olvidado. Así que con eso me quedo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Yo, sí. Aquí como recapitulando varias cosas, Rubén nos decía de eso de la comunicación, que tiene también ese sabor un poco terapéutico, como lo nombraba él, y lo que nos decía de las fronteras, que son también lugares de encuentro, y cuando hablan ustedes también de esto, que nos plantean las prácticas de la curiosidad genuina y lo multihistoriado, y ese acto político de tomar posicionamiento. Entonces, como que se me juntaba todo, porque definitivamente en ese pequeño relato, que pareciera muy chiquitico, pero que es gigante, aparecen ante esa postura de quien conversa y de quien ve la situación múltiples posibilidades, porque también está ahí un poquito más quieto el relato de la abuela, esa abuela que estaba siendo nombrada de una manera al comienzo, pero una abuela con la que se recupera otra relación y otra posibilidad. Y entonces va más allá como de lo que sucede en clase y lo que yo resuelvo en clase, ¿cierto? No es el instrumento comunicativo para salir del paso a lo que está pasando, sino todo el alcance que tiene en una gran comunidad y que no siempre está como a nuestra posibilidad de relatar, pero que podríamos armar muchísimos relatos de esa obra de teatro, de ese encuentro con la abuela, de esas nuevas conversaciones, de esos momentos de felicidad con la mamá, etcétera, etcétera, y que todo eso se me cruzó frente a lo grande que significa tener esta postura política y de escucha en un acto chiquito comunicativo de una cosa, de un suceso, un acontecimiento que pareciera tan pequeño como una pelea en clase, ¿cierto? Todo eso me evocó. Gracias.
Gracias, Lili. A mí en esto que dices, conecto también que hasta con la misma maestra, no la maestra que hizo la conversación, sino la maestra titular del grupo, porque de alguna manera el director de la escuela estaba contando una sola historia de la maestra a raíz de curiosamente era como una cadenita, a raíz de esto de ella solo ve lo malo de sus alumnos y no quiere trabajar con, ¿no? Estaba contando esa historia. Entonces, a partir de eso, todo el mundo se movió del lugar, ¿no? Todo el mundo vio otras cosas y vio o sea, la maestra le cayó como, sí, ya, o sea, me queda claro, ¿no? Algo pasó aquí. El director también dijo, sí, estoy repitiendo lo que, ¿no? Lo que estoy cuestionando de la maestra que hace con él, lo estoy haciendo yo con ella, ¿no? Entonces necesito reconocer otras historias de la maestra también, ¿no? Y como dices tú, y que es lo que me encanta, y la abuela, ¿no? La abuela que se está haciendo cargo y que no hay quien le diga que lo está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, ¿no? Y que entonces de repente también hay una reivindicación del trabajo que está haciendo la abuela. Entonces sí, o sea, me gusta esto que comentas porque efectivamente todos en este momento, y la verdad es que esa fotografía que hay por ahí de él como escogiendo su papel de hada madrina porque ella quiso serla y toda puesta en la escena, como todo eso, me parece como esto de, ¿no? O sea, es ese momento en donde precisamente quiero ser la protagonista y aquí estoy, ¿no? Gracias. Esplendor como de Leonardo Cristian, definitivamente. Exactamente, sí. Bien. A mí otra cosa que me pareció muy interesante sobre la conversación es que al principio como que por formas, o por ejemplo cuando se hacen las juntas con padres y así, se plantea como punto central un problema o varios problemas a resolver. Y se me hace muy interesante también recordar, o sea, ya como madre y así, que si yo hago un recuerdo de cuando me entregan a mi hija en el preescolar, era un constante, te la entrego, pero también te cuento todo lo que no hizo bien en el día, todo lo que no estuvo bien, ¿no? Aunque esté escrito en una libreta, te lo digo a vos frente al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo este tipo de oportunidades y de aperturas para nuevos diálogos también le dan lugar a lo positivo? O sea, como que está muy normalizado hacer una reunión mensual para hablar de lo que no se está haciendo bien, pero en muy pocas ocasiones o en segundo plano, las cosas que sí están ocurriendo bien, ¿no? Y ahora también de manera personal con cada una de las personas, ¿no? Si hubieron cosas que hizo bien, por ejemplo, mi hija cuando me la entregaban en kinder, no me enteraba o no se hablaban, ¿no? O quizá a la entrega de resultados anuales o no sé. Entonces, como cambiar un poco estas miradas también, digo, bueno, le dan lugar a lo positivo, a las otras versiones que los niños se van contando de sí, también a los padres, ¿no? Porque luego viene como el tema de culpa, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo como padre, pues si solo me dicen esta historia, y aparte repetidas veces, ¿no? Entonces también eso se me hace lindo porque le da lugar a nuevas posibilidades, nuevas historias que son como más de ánimo, como que te levantan, no solo a los niños, ¿no? Sino a los padres también. Sí, gracias, Cris. Pues sí, nada más. Es que yo siempre pensaría que si no tienes nada bueno que decir de un niño o una niña, a su mamá y a su papá, mejor no digas nada. O sea, esta costumbre de entregar niños y niñas recitando las cosas que no hicieron, me parece que es una costumbre que no debería de estar, ¿no? Lo que tengas que decir y creo que esa es nuestra tarea, detectar esas cosas que vale la pena, decimos aquí en México, no sé si es allá el cacaraquear, o sea, contar, decir, y hay que buscarlas, todos los niños y niñas, todas las personas tienen algo que cacaraquear, que contar, que decir, y entonces creo que más bien esa investigación de toda la mañana de trabajo es como ir detectando esas cosas que hay que decir que valen la pena reconocer, ¿no? Y esto es un poco también con lo relacional, hablamos de
este reconocimiento, ¿no? Mirar a las personas, al mirar a los niños y niñas es mirar sus fortalezas, ¿no? Bien. Qué bonita esa idea de recolectar las cosas buenas que contar, ¿no? Eso es verdad, es algo que nunca hacemos. O sea, yo creo que en algún nivel ya me quedaba claro que no deberíamos recolectar las historias malas, pero es un paso más allá, recolectar las cosas buenas para contárselas, ¿no? Claro. No sé, ahora estoy impactada por eso que acabas de decir, pero yo antes había pensado abrir el micro para contar que estuve viviendo ahora una experiencia muy bonita. Estuve trabajando en una escuela, se acabó ayer el curso, y es una escuela que yo vivo en Barcelona, y aquí en Barcelona hay una modalidad de escuela que es la gente que no podrá seguir en la educación secundaria, y realmente es por comportamiento, porque no van a clase, porque cuando van a clase se portan mal y etcétera, se les da la oportunidad de conseguir la educación secundaria, pero en una escuela que se basa en talleres. Entonces hacen varios talleres, las clases instrumentales son menos, entonces se trabaja mucho por proyecto, ¿no? Y eso, y tienen la oportunidad de seguir allí y conseguírsela eso. Y es que de entrar en la escuela de por sí es muy impactante, porque tú llegas a la escuela con esa idea de que son los peores de los peores de los peores, ¿no? Son la gente que el instituto público no aguantó y les expulsó, y ahora tengo aquí una clase que en vez de tener 20 estudiantes buenos y uno malo, yo tengo puros 10 malos, los peores. Y ahí tú entras en la clase y es que no es así, no es así. Son 20 personas que se están ayudando, que están trabajando bien, que tienen muchísimo que aportar. Y la única diferencia entre lo que estaba pasando en el instituto y lo que está pasando en esa escuela es que se creen estos niños, que lo que se está diciendo a ellos a cada día no es, joder, tú lo estás haciendo fatal, no puede ser así, otra vez llegas tarde, sino, oye, tío, hoy llegaste 2 minutos antes, qué bien, ojalá eso siga, ¿no? Ya hemos visto cómo lo puedes hacer bien y cómo lo podemos hacer cada día mejor. Y solo a partir de hablarles de otra forma, a ver, obvio que hay problemas, ¿no? Obvio que hay problemas. Tampoco es un mundo de la fantasía y una magia que acontece, pero es muy impresionante eso. O sea, ayer acabó el curso, de 20 personas se han graduado 15 y lo han podido hacer y lo han hecho súper bien y han colaborado muchísimo. Y el gran cambio ha sido hablarles de otra forma y creer que ellos pueden aportar a un grupo. Y no sé, eso me parece muy, muy, muy fuerte, muy bonito. Gracias, Amanda. Sí, es muy impactante, ¿no? ¿Lizu? Hola, Ana Lucy. Hola. Sí, ¿me escuchan bien? Un poquito cortada, pero adelante va. Ok, voy a apagar la cámara para que me escuchen mejor. Sí, esta situación, la verdad, a mí me hace reflexionar y me ha causado así como que todo eso que ustedes comentan, ¿no? De que nosotros como docentes no debemos dejar pasar un día sin provocar esa parte en los niños, ¿no? Inclusive, como decían, las jerarquías y todo, a veces que docentes, que también a nosotros se nos permita, ¿no? Esa parte, ¿no? Para enriquecernos como equipo, porque ahora ya ven todo lo que es la educación mexicana, ¿no? El trabajo colaborativo, que en toda esa parte. Sí, pero siento que se queda en papel, o sea, no se genera, no se fortalece, o sea, no se crean esos vínculos como comentaba, ¿no? Tú como directivo o algo, no creas ese vínculo para que se fortalezca tu equipo. Y al mismo tiempo, tú como docente, como maestro, ¿qué tanto estás propiciando ese vínculo? Con esto de la pandemia, bueno, aquí donde estoy, por ejemplo, pues muy pocos niños tenían acceso al internet. Y muchos, o sea, sí me tocó verme esa parte de, es que no, los papás lo apoyan, están en el chat, están en sus estados de WhatsApp, pero bien que, digo,
de dientes para afuera, ¿no? Pero no sabes realmente la situación que están viviendo los niños. Entonces, a lo mejor, pues hablas por teléfono y platicas 5 minutos con el niño. Hola, ¿cómo estás? ¿Pudiste hacer esto? No pude, mira, no importa, redáctame tal cosa. O sea, generar esa cercanía y ese vínculo, y también él sienta que ahí me entregué 20 páginas del libro y el niño vive angustiado. O sea, para mí, por ejemplo, algo que ha sido muy enriquecedor es, ten un diario filosófico, o sea, era un proyecto, no un diario. Cuando sientes que pues no pudiste hacer la tarea porque no estuvo mamá, papá o la actividad, escríbeme cómo te sientes ese día, qué te gustó de tu fin de semana, algo que hayas comido, algo que quieras compartirme, y cuando puedas me mandas la imagen. Entonces ves que para ellos dirán, ay, no pude hacer toda la parte administrativa o todo el currículum que nos agobia muchas veces, pero cuando me mandan esa foto de su diario, para además, ¿no? Realmente, no sé, es eso, ¿no? De no dejar pasar un día sin crear esos espacios en nuestros niños. Con eso quisiera yo compartir, ¿no? Gracias, Lizu. Gracias. Pues sí, la idea es precisamente, la intención con esto era de provocar esta conversación, es de pensar en estas otras historias, es ponernos como en esta posición que ya Coralia nos compartía también, de fuera del centro, sí influyente, pero alejada del centro, el protagonismo a quien le corresponde en el momento en que le corresponda, ¿no? Nosotros no siempre tendríamos que estar siendo los protagonistas de la acción, el protagonista debe ser a quien le toque en el momento en que le toque, ¿no? Y platicábamos un poco en el diplomado también en esto que decimos, hay que darle la palabra a los niños, ¿no? Y entonces hablábamos también del poder, porque pareciera que nosotros otorgamos la palabra, y entonces así como mi varita de poder, y te digo, puedes hablar, ¿no? Sino más bien es que abrir espacios en donde ellos puedan expresar su palabra, porque la palabra ya la tienen, ¿no? No necesitamos dársela, la tienen. Lo que no generamos son espacios en donde nosotros podamos escuchar esa palabra, ¿no? Los adultos. Y bueno, pues no sé si alguien más, sino para ir cerrando. Cora. Sí, solo recuperar una parte que me parece muy importante de lo que dijo Lizu, ¿no? O sea, pues, ok, damos la palabra, pero ¿qué hacemos con esa palabra también, ¿no? Si lo hacemos nada más como un mero trámite, como un ya cumplí, ya los escuché, mucho gusto, lo que sigue, y vuelvo a ser yo el que se centra todo. Me recuerda mucho. Un amigo me contaba alguna vez que su papá a sus 6 hijos les preguntaba, ¿de qué color quieres que pinte la casa? No, azul, verde, naranja, morado, bla, bla, bla. Bueno, ya los escuché a todos y voy a pintarla de blanco, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué lo preguntas? ¿No? Es un mero trámite, ya lo cumplo, es un formalismo, pero no tiene sentido si no trasciende a ser una experiencia de otro tipo. Entonces, y sí, toda la complejidad que puede llevar, pero la riqueza que está siempre también junto a la complejidad, ¿no? Entonces, solamente eso sí, decir que no acaba en, ya los escuchamos. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con lo que escuchamos? Como no es nuestro a final de cuentas, sino cómo lo acompañamos para que les sea significativo antes que nada a ellos y a ellas. Bueno, yo también quiero concluir con algo. Uno es que me retrotrae a una idea de que la escuela se mueve en un formato muy rígido a veces. Entonces, es un formato rígido y permite y quisiera y pretende que toda esa ciudadanía que llega allí, toda esa diversidad, se encajone o se encasille en ese formato, se ajuste a esos formatos de la escuela. Entonces, la nueva escuela, el reto es de una escuela flexible. No es en la norma decir, sí, se admite la diversidad, no, es la inclusión, como es un reto. El reto es cómo generar escuelas inclusivas,
para que toda esa multidiversidad tenga cabida, no de manera formal, no de manera, pues sí, aquí estamos todos, pero a la hora de la verdad, en la praxis misma se hacen exclusiones. Entonces, es ir saliendo de esa rigidez de la escuela, de esos formatos rígidos, y ir hacia una escuela más inclusiva y buscando de formatos más flexibles. Y los que logremos eso desde nuestras escuelas, yo creo que estamos dando mucha aportación, estamos dando luces para un nuevo paradigma educativo. De lo contrario, pues la escuela cada vez es más vacía. Yo creo que el rol esa escuela de la cual hemos sido víctimas muchos, pues hay gente que se supera, no por la escuela, es a pesar de la escuela han salido adelante, porque en la escuela encuentra uno pues como un muro ahí que no lo deja uno avanzar. Entonces, por eso a veces he hecho el cuento de un más famoso maestro que tuvimos aquí en Colombia, en Cali, en la Universidad del Valle, que él solo soportó la escuela hasta el cuarto grado de secundaria. Entonces él echaba este cuento de que mi abuela quería que yo fuera un niño bien educado, por eso nunca me mandó a la escuela. Entonces, a veces uno no va a la escuela, a veces ese chico se educó fue como autodidacta porque la escuela justamente no le permitía educarse. Y él es un ejemplo de que la escuela le quitaba tiempo para estudiar, para avanzar. Entonces, el reto que tenemos es eso, vamos a una escuela flexible e inclusiva. Bueno, gracias. Gracias, pues vamos a la ronda si quieren. Hola. Hola, Fred. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Disculpe por haber entrado tarde, pero pues sí me gustaría aportar, ojalá que se pueda escuchar mi voz. Yo creo que estamos en una situación complicada, pero es aquí donde tenemos que sacar la creatividad. Las escuelas está lleno de maestros y de un sistema educativo que quiere enseñar por obligación porque queremos cumplir con un programa, obligación porque un sistema educativo te pone las pautas a seguir, pero el niño no quiere aprender por obligación, el niño quiere aprender por necesidad, y en la vida misma nosotros aprendemos por necesidad. Lo que vamos a utilizar necesariamente lo tenemos que aprender. Se le fue la voz, colega. Ya no te escuchamos, Freddy. Ay. ¿Ya? ¿Freddy? No te escuchamos, tu micrófono. Ahora sí, se cortó, ¿verdad? Bueno, yo les decía que tenemos que convertir los espacios de enseñanza, ahora ya no voy a decir escuela porque tenemos una enseñanza virtual, ¿no? Pero ese espacio lo tenemos que convertir en un espacio donde los aprendizajes sean asimilados por necesidad. Lo que el niño necesita aprender es lo que realmente los docentes debemos enseñar. Y entonces es allí cuando cambiamos un poquito la visión de lo que debe ser la verdadera enseñanza. Antiguamente los griegos enseñaban para la vida y nosotros, a partir de toda la evolución que tuvimos educativamente, empezamos a enseñar para un grado o para una profesión y nos olvidamos un poco de la vida, y al final los niños salen de las escuelas no sabiendo cómo enfrentar la vida, ni los profesionales saben cómo realizar un trabajo porque no aprendieron para la vida. Entonces yo creo, desde mi visión, es que tenemos que convertir sus aprendizajes, esos contenidos, en retos y proyectos que puedan ser para la vida, que puedan tener un significado para los niños, y de esa manera Otra vez se nos cortó. Creo que sí. Ya no, ¿verdad? Freddy. Pues sí, mientras alguien... Ay, pues ya vamos cerrando. Gracias a ti, los que ya se están saliendo, pues ya vamos cerrando, Sebastián. Dale la palabra a otro, Ana Lucy, mientras Freddy recupera. Ya va, para que no se vayan saliendo así, porque pues todo el mundo se sí.
para 1 hora. Sebastián, si vamos cerrando. ¿Sí? ¿Vamos cerrando? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí. Se te dañó el sonido, Ana Lucy. Ok. Ya, ¿sí me escuchan? Con problemas. Sí, tenemos problemas para el... Sí. Sí. Cerramos la Moisés sesión. levanta la mano. Moisés, Moisés, adelante. no hemos escuchado tu voz. Sí. Hola, Sebastián. Pues allá va, ¿no? El audio de Ana Lucy. A ver, creo que por ahí ya casi. Gracias, Ana Lucy. Nada, pues, maestra Ana Lucy, maestra Coralia, mil gracias por compartir este momento. Han sido como unos días un poco complicados para mí, ¿no? En estos últimos días, y entré un poquito tarde, pero sí alcancé a escuchar la segunda experiencia. Vaya, me brillaron los ojos, me latió el corazón, sonreí a más no poder, me motivó muchísimo. Es una cosa maravillosa, es una experiencia maravillosa lo que compartieron. Pues muchas gracias, continúen por favor, y si vuelven a convocar, prometo llegar temprano porque en verdad que hay mucho, ¿no? En todo esto, y pues nuevamente me voy, ¿no? Cargado de energía y así, y la creatividad comienza otra vez, ¿no? Mil gracias. Gracias, Moy. Pues creo que, por aquí alguien puso en el chat también, que la saluda, les escucho atento para comprender, ya, sí, ya estamos concluyendo. Pues agradecerles nada más la participación a todos los que entraron, algunos tuvieron problemas para entrar, pero pues agradecerles, y vamos a seguir cada mes con diferentes temas, y va abriendo así el espacio, como vieron ahorita, para los que es su primera vez en el Conversari. Vamos a ir abriendo temas de todo tipo en torno a la educación, y que vaya fluyendo la conversación entre nosotras. Así que pues un abrazo y nos vemos en un mes, ¿verdad? Sebastián, dime. Probablemente antes de un mes, yo creo que en 3 semanas más, el cuarto Conversari, que está a cargo de Julia Quintiero y de Paulina Ferrer, y es sobre el tema de la presencia y el cuerpo. Yo creo que está muy ligado a esto, ¿no? Sobre todo el tema de la escucha y la presencia, también presencia creativa y relacional. Eso lo anunciamos siempre en nuestra red social, que la principal que utilizamos es nuestro Instagram.